Padre, te damos gracias por esta mañana tan fresca, tan hermosa, Señor. Te damos gracias porque tú dices que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, en medio de nosotros estás. Y tú eres eres el principal aquí, Señor. Te pedimos que quites toda distracción, que muchas veces estamos con la mente en otra parte o tenemos distracciones. Quita toda distracción para que toda nuestra atención pueda darse a ti, Señor, y tú nos hables en esta mañana que necesitamos tanto de tu consejo, de tu consuelo, de tu fuerza, de tu poder, Señor, a través del Espíritu Santo. Gracias, gracias Jesús, porque sigues sentado a la diestra del Padre, siempre intercediendo por nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que eres un Padre de justicia, pero eres un Padre también de amor. Gracias, Señor, por todo el amor que derrama sobre nosotros. Abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos aprender más de ti, conocerte a ti y que podamos realmente saber quién eres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermosas. Pues hoy vamos a empezar un libro maravilloso, un libro escrito por un gran escritor que se llama Lucas. Ustedes nunca van a ver que los escritores de la Biblia sean protagonistas, ¿verdad? Ellos siempre escribían muy discretamente, dándole toda la gloria y toda la honra en el Nuevo Testamento, sobre todo, a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, porque ellos sabían que tenían una encomienda muy importante, que era llevar el nombre de Jesús a todo el mundo. Sabemos, por ejemplo, que en Mateo, al final de Mateo, la gran encomienda, ¿verdad? Que tenían que ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos en Judea, en Jerusalén, que era su ciudad, en Judea, que era su nación, y en Samaria, hacia afuera y hasta lo último de la tierra. Entonces, imagínense, esa era una encomienda tremenda. Y así termina el libro de Mateo. Ahora, ¿quién escribió el libro de los Hechos? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué? Porque Dios escogía a quienes iban a llevar su palabra, a quienes iban a transcribir su palabra. Y tenemos que entender que la Biblia está escrita por hombres que ellos ponen de lo que ellos son. Dios no te quita y te pone, a ver, ponte en tu cuadernito y te voy a dictar. No, ellos vivenciaban lo que estaban escribiendo, ¿sí? Con la inspiración de Dios. Por eso podemos decir que ellos lo redactaban, las escrituras, pero que Dios editaba todo lo que ellos escribían, porque no hay otra manera que podamos entender que todos los libros de la Biblia concuerdan exactamente. Nunca se contradicen, a pesar de que obviamente no se conocían entre sí los autores, ¿sí? Entonces, ellos nunca se imaginaron, todos estos autores de los libros de la Biblia, ellos nunca se imaginaron que estaban escribiendo la Biblia, la palabra de Dios, que hoy es nuestra regla de fe y práctica, que aquí es la palabra viva de Dios que nos permite conocerlo, que nos permite conocer el Evangelio, conocer a Jesús para tener la salvación y la vida eterna. Entonces, ellos nunca se imaginaban esto, ¿sí? Como lo conocemos hoy. Entonces, ¿quién pudo haber hecho esto si ellos no se conocían? Y ni siquiera, imagínense si tú le hubieras dicho a Lucas que ahorita en el 2020 estaríamos estudiando esta carta que él escribió, porque es una carta, es una carta y ahorita lo vamos a ver, sino que es el Espíritu Santo el que orquestaba toda esta compilación que hoy llamamos la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, los autores que en ese tiempo estaban escribiendo, casi todos respondían
a una necesidad inmediata. Por ejemplo, un ejemplo, otro ejemplo, pues es Juan, ¿verdad? Que eso fue una revelación del Apocalipsis tremenda, cuando él estaba en Patmos, allá en la isla de Patmos. Pero casi todos los libros de la Biblia que nosotros vemos que todos responden a una necesidad en ese momento, ¿sí? Y lo hemos visto en los profetas. Acabamos de ver a Habacuc, ¿se acuerdan? Y en Habacuc yo me estremecía de verdad. Ayer estaba viendo las escenas de violencia en Estados Unidos a raíz de toda esta efervescencia que hay por las elecciones, etcétera. Y yo veía esa violencia, no pude ni dormir. Y yo me acordaba de Habacuc, que lo acabamos de ver, y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Por qué me permites ver toda esta violencia terrible? De verdad, ¿cómo es tan actual lo que vimos en Habacuc? Y es por eso que ahorita estamos viendo Hechos, porque Habacuc nos dice, yo te voy a dar una visión para tu vida, un propósito, escríbelo en tablas y corre con ella. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Por eso vamos a estudiar Hechos. Dice, fíjense, estaban viendo, Miqueas, Nahum, Habacuc, estaban viendo esa corrupción, esa injusticia, ¿sí? Que es lo mismo que ahorita estamos viviendo, ¿sí? Lo vimos en Habacuc, que iba la pestilencia, pues ¿qué es? Un virus, imagínense, los bosques iban a arder, estamos viendo el Amazonas arder, Australia arder, que las aguas se amontonarían, y hemos visto inundaciones, tsunamis, ¿sí? Todo es tan actual. Y como ejemplo de esto que les estoy diciendo, que eso era lo que Dios le estaba diciendo a estos profetas, porque iba a venir el pueblo babilonio. Y en ese tiempo todavía ni siquiera figuraba el pueblo babilonio, pero aún hasta ahorita, acuérdense, es vigente, porque es lo que estamos viendo. Y como ejemplo de una carta sencilla, pero que Dios ha escogido para ponerla dentro del canon de la Biblia, es esta carta que a mí me encanta. Es la carta a Filemón que escribe el apóstol Pablo. Es una cartita que en tu Biblia es en una sola hoja, no tiene capítulos para nada. Es simplemente 25 versículos, ¿verdad? Y está escrito como una carta muy sentida del apóstol Pablo. Ahí vemos su corazón realmente. Acuérdense que los versículos y las divisiones las pusimos después, pues para una cuestión práctica, ¿verdad? La pusieron después. Entonces, fíjense, y esta cartita de Filemón, que Pablo le escribe a Filemón, es a causa de Onésimo. Es un esclavo que se escapa de Filipo, de la ciudad de Filipo, y Pablo estaba en Roma, se encuentra con Pablo y en Roma y se convierte, y entonces Pablo dice, pues te escapaste, tienes que regresar con tu dueño, ¿sí? Pero él ya había sido transformado, porque había sido transformado por el poder del Espíritu Santo, porque había aceptado a Jesús en su corazón. ¿Sí? Pero entonces le dice, pues tú lo correcto es que regreses con tu dueño que te escapaste, pero yo te voy a proteger con esta carta. Y fíjense la carta que le dice, Filemón, mira, yo va a ir de regreso Onésimo, yo te lo estoy mandando, pero si te robó alguna cosa o algo, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. ¿Sí? Y trátalo como un hermano, porque ya es de los nuestros, porque él ya es de la familia de Dios. Él ya aceptó a Jesús en su corazón. Qué hermoso, de verdad, dice. Y aquí dice algo muy hermoso. Mira, si antes te era inútil, ahorita ya te va a ser muy útil. Y fíjense cómo la palabra onésimo, todo tiene un significado. Onésimo quiere decir útil, provechoso, ¿sí? Yo no sé si a ustedes de chicas, ¿verdad? Que les decían, ¿qué estás haciendo de provecho? A ver eso, ¿qué es de provecho? ¿Verdad? Y siempre
nos poníamos así con los papás, ¿verdad? Ay, sí, tengo que hacer algo. ¿Qué hiciste hoy de provecho? Que te decían, ¿sí? Y aquí le dice, bueno, pues si antes te era inútil, onésimo, onésimo quiere decir, ahora te va a ser útil, le dice a Filemón, ¿verdad? Y fíjense cómo esto es una cosa muy sencilla, muy sentida, y podemos ver ese corazón del apóstol Pablo y también cómo él sabía la transformación que Dios hace en nosotros cuando venimos a sus pies y lo aceptamos como Señor de nuestras vidas, ¿sí? Porque es una imagen, es un cuadro de la salvación. Somos siervos inútiles, no servimos para nada, pero luego venimos a los pies de Jesús, viene Jesús y nos transforma en siervos útiles para Dios, para su servicio, para el propósito maravilloso que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Entonces, ahora nuestras vidas que estamos entregadas a Jesús, de ser siervos inútiles, ahora somos onésimos, ahora somos siervos útiles. ¿En qué vamos a ser útiles? Para llevar la palabra de Dios, el amor de Dios, la salvación a los demás, ¿sí? Y vemos aquí como una sencilla carta, como les decía, en el plano espiritual tiene un significado tan poderoso y tan hermoso, ¿sí? Entonces, para entender la riqueza de los libros, de lo que Dios nos dice en los libros, siempre es una profundidad, es un plano natural que podemos ver, ¿sí? Y es un plano espiritual. Entonces, para entenderlo, necesitamos conocer esa riqueza, estudiarlas y escudriñar en la dimensión, en ambas dimensiones. Ver cómo estaba históricamente en su tiempo, ¿sí? Y también la dimensión espiritual. Entonces, vamos a ver que Hechos, vamos a introducirnos en su dimensión histórica y por qué lo escribió el autor, ¿sí? Vamos a ver. ¿Quién es el autor? Sabemos que el autor es Lucas. Nunca se presenta yo, Lucas, etcétera, etcétera. Pero sabemos por qué, porque es una continuación del Evangelio de Lucas. Y fíjense lo que dice Lucas, nos va revelando su personalidad y cómo va a ir contando esta historia que la va a editar el Espíritu Santo. Fíjense, en Lucas dice, el Evangelio de Lucas, porque originalmente se piensa que eran los 2 tomos de un libro, ¿sí? Lucas el Evangelio, escrito por Lucas, y Hechos de los apóstoles, que después le pusimos, que vamos a ver que no es tan correcto. El título lo vamos a dejar en Hechos, ¿sí? Y son 2 tomos de un mismo autor. Y fíjense cómo inicia Lucas en su evangelio. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia, era un historiador, de las cosas que entre nosotros han sido ciertas, o sea, él está avalando lo que dice, esto es cierto. ¿Y por qué se atreve Lucas a decir esto es cierto? Dice, tal como nos los enseñaron desde el principio y lo vieron con sus ojos, fíjense, y lo vieron con sus ojos. Qué exacto es, ¿verdad? No, pues yo como que vi, no, ellos lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Dice, me ha parecido a mí bien, después de haber investigado, ¿cómo investigó? Con diligencia, hagan de cuenta un Sherlock Holmes, ¿verdad? Todas las cosas, ¿desde dónde? Desde su origen. Escribírtelas por orden. Aquí tenemos una mente brillante, fíjense, y vamos a saber por qué. Oh excelentísimo Teófilo. O sea, le está escribiendo esta carta a un señor que se llama Teófilo, pero nos da una clave. Dice, excelentísimo Teófilo. Y vamos a ver después por qué es importante este título, ¿sí? Para que conozcas bien la verdad de las cosas
en las cuales has sido instruido. O sea, yo te voy a decir la verdad porque lo investigué diligentemente. Y luego empieza ya Lucas con todo lo que es la genealogía, etcétera, ¿sí? Entonces, fíjense, es importante porque este autor Lucas es el único autor gentil en toda la Biblia. Hay 40 autores en la Biblia, 39 de ellos son judíos. Ellos saben perfectamente bien. No quiere decir que Lucas desconociera todo lo que era la tradición judía, etcétera. No, pero porque vivía en ese ambiente judío y él era convertido, ¿sí? A Jesús, pero él no era judío, era el único gentil, ¿sí? ¿De dónde sacó su información? Obviamente de los judíos, ¿sí? Entonces, ¿qué sabemos de Lucas? Sabemos que era un médico, ¿sí? El médico Lucas, que era el médico de cabecera del apóstol Pablo. Fíjense. Entonces, ¿qué nos dice de esto? Para entonces, la medicina estaba muy avanzada. 400 años antes ya había, ustedes saben de Hipócrates, el juramento hipocrático que hacemos todos los médicos, ¿verdad? Y que bueno, se ha olvidado tanto porque allí dice que protegeremos la vida desde la concepción. Ahí lo dice en el juramento hipocrático y ni siquiera eran cristianos ni era nada. Es simplemente el sentido común de preservar la vida humana, ¿sí? Y entonces, 400 años ya había la ciencia de la medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que era toda una ciencia y que las personas, los que querían estudiar medicina, eran muy disciplinados, se les enseñaba a detectar, no había laboratorios y radiografías y TAC y todo eso, ¿sí? Entonces, eran personas que estaban muy entrenadas los médicos a observar y a preguntar y a sacarles la información a los pacientes de lo que estaban sintiendo, de lo que estaban llevando a cabo, ¿sí? Y por eso es la historia clínica, etcétera. Entonces, es un personaje muy especial, Lucas, ¿verdad? Era muy observador, y lo vamos a ver, muy cuidadoso, muy analítico y llevaba unos récords muy minuciosos, así como lo hacía de sus pacientes, hagan de cuenta, ¿sí? Y esto lo vamos a estar observando en los dos, en el Evangelio de Lucas y en Hechos. Y es el más acucioso de todos los autores de la Biblia. Inclusive vamos a encontrar términos médicos aquí en el libro de Hechos, ¿sí? Y fíjense cómo, esto es algo que Dios de verdad es increíble, porque Él pone a Lucas, es el único que describe, que va con María y que describe el nacimiento de Jesús de una virgen. Ustedes trátenle de explicar o que un médico les explique cómo puede una mujer que dices, bueno, ¿dónde está la mitad de los cromosomas? ¿Dónde quedaron? ¿Cómo se pudo formar ese bebé si no, nada más es la mitad de los cromosomas? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Y qué es lo que hace Dios? Pone a un médico a describir el nacimiento virginio de Jesús, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en Mateo tenemos toda la genealogía de José. Y la genealogía de José, pues es la del hombre, ¿verdad? Pero lo que vemos en Lucas es que vemos toda la genealogía de Jesús a través de María, de la Virgen María. Y habla detalles muy personales de María, ¿sí? Hagan de cuenta que fue Lucas y fue a interrogar a María. Y María dice allí que y guardaba María todas estas cosas en su corazón, pero nos da tan detallado que haz de cuenta que nos estamos imaginando que Lucas está allí enfrente de María y está escribiendo y está interrogándola. ¿Y cómo fue? Y saltó el bebé cuando
cuando fuiste a ver allá a Elisabetta, tu prima, y qué fue lo que pasó y cómo fue que pudiste embarazarte y platícame y cuéntame. ¿Y quién va a compartir eso? ¿Qué mujer va a compartir eso si no es con un médico de cabecera? Y vemos en Lucas que también nos habla de la circuncisión de Jesús y nos platica que estaba envuelto en pañales, o sea, cosas que solamente un médico puede hacer eso, ¿sí? Ahora, también Dios pone a un médico que va a atestiguar ¿qué cosa? Las sanidades de Jesús. Miren, los médicos somos muy difíciles, es muy difícil, ¿sí? Para que un médico diga, no, bueno, de plano, o sea, médicamente, pues no encuentro por dónde, esto realmente es un milagro, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que nos habla de las sanidades y de los milagros que Jesús hacía? Claro, porque se lo contaron, pero él también vio muchas sanidades y milagros del apóstol Pablo, de los apóstoles, y él lo escribía todo perfectamente bien, ¿sí? Aún siendo un médico realmente escéptico. Ahora, Lucas nunca conoció a Jesús, no fue un discípulo de Jesús, acuérdense de eso, ¿sí? Él entra en la historia hasta después, él es seguidor de Pablo. Entonces, él tiene que ir y preguntarles a todos los apóstoles exactamente cómo pasó y qué pasó. Y cuando él está allí, fíjense, él lo hace notar, por ejemplo, dice, y zarpamos, esto ya en Hechos, cuando él estaba ahí como diciendo, yo estuve ahí y yo lo certifico, porque yo estuve ahí. Entonces, estamos viendo que en aquel tiempo, ¿sí? Él era un gentil, ya lo dijimos, no era judío, judío es la nación judía, y todos los demás son gentiles, ¿verdad? Pero nos dice que era un gentil nativo de Antioquía. ¿Qué era Antioquía? Antioquía era el París de aquel tiempo, ¿sí? Todo mundo quería ir a Antioquía porque Antioquía era una gran ciudad. Fíjense dónde estaba. Aquí está Antioquía. Entonces, Antioquía era una ciudad muy importante porque estaba en el Mediterráneo. En aquel tiempo, todo lo que se conocía era Mediterráneo. O sea, pensaban, el Mediterráneo, el mar Mediterráneo está en medio de todo el mundo, porque esto era lo que ellos conocían, ¿sí? Y aquí está el mar Mediterráneo y pues une África y Arabia y Europa y Asia. Entonces, todos los continentes unidos a través del mar Mediterráneo. Y ahí estaba en la orilla Antioquía. Y Antioquía era, como les digo, una ciudad muy importante, pero una ciudad muy inmoral. Y en Hechos, en el libro de Hechos, vamos a ver que ahí es donde Dios dispone que sea la primera iglesia de los gentiles, ¿sí? Porque acá en Jerusalén estaba la iglesia de los judíos, pero en Antioquía, en esa ciudad importante que estaba prácticamente al lado del Mediterráneo, ahí Dios dice, va a ser la primera iglesia de los gentiles, de los creyentes cristianos. Y entonces, ¿cómo les decían allí? Pues entonces decían, pues siguen a uno que se llama el Cristo, el Mesías, Mesías en hebreo, Cristo en griego, quiere decir pues el Salvador, ¿verdad? El Mesías. Entonces, Mesías y Cristo es lo mismo. Que un Cristo, que llegó un Mesías, un Cristo, y entonces les empiezan a llamar a esta iglesia que se fundó, la primera iglesia, fuera de Jerusalén, porque pues no eran judíos, eran gentiles. Entonces les empiezan a llamar cristianos. Pero hay que tener en cuenta una cosa, ellos no se referían a sí mismos como cristianos, sino como creyentes o discípulos, porque Mateo había dicho que Jesús, no Mateo, ¿verdad? Mateo escribió las palabras de Jesús antes de irse, que dice, id y haced
discípulos. Entonces ellos se llamaban entre ellos, yo soy creyente de Jesús, yo soy discípulo de Jesús. Pero la gente de alrededor, como oía que Cristo y que Cristo y que el Mesías, les empezaron, es la primera vez que les empiezan a llamar cristianos. Lo vamos a ver allí, ¿sí? Y vemos cómo en el Evangelio de la capital de Judea, que es Jerusalén, ¿sí? Se va a la capital del mundo gentil, que era en aquel entonces la capital del Imperio Romano. ¿Y cuál era la capital del Imperio Romano? Pues en Italia era Roma. Y vamos a ver cómo migra todo este fuego que había prendido en fuego las naciones con el Evangelio de Jesús. Ahora, Lucas era un viajero. ¿Cómo sabemos? Porque vemos que siempre estaba acompañando en los viajes a Pablo. Siempre lo estaba acompañando, sobre todo en los viajes cuando iba en barco. Y entonces vamos a ver que su acompañante era Pablo, ¿sí? Ahora, para la estructura ya vimos quién es el autor y sabemos que pues el autor, ¿verdad? Es una persona. Ahora, él era un escritor. De hecho, hay una porción allí que la verdad no sé por qué no lo han hecho película, ¿verdad? En donde hay una tormenta y van en el barco con Pablo y es una tormenta y encallan. Dicen que los consideran no los estudiosos de la Biblia, sino la literatura en general, que es una de las obras maestras de la literatura. Va Lucas con ese sentido histórico, pero con ese corazón de médico, de detalles, ¿sí? Que sabe leer también el alma humana, ¿verdad? También él va describiendo toda esta historia tan hermosa. Pero vamos también a ver cómo podemos ver la estructura y podemos dividir el libro de los hechos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que lo podemos dividir, el libro de hechos, en dos partes. Hay varias maneras de dividirlo y vamos a ver. Primero lo podemos dividir en cuanto a las personas y lo dividimos porque nos empezamos a ver al principio la historia como está primeramente en Jerusalén y ahí vemos una figura principal que es Pedro, ¿sí? Habíamos ya dicho que Pedro se había quedado en Jerusalén. Pedro lo vamos a ver del capítulo 1 al 12. Escríbanlo por ahí en su cuaderno en un lado. Del capítulo 1 al capítulo 12 vamos a ver la figura relevante de Pedro, ¿sí? Después de eso, en el capítulo 12 al 28, después de la conversión de Saulo de Tarso, ¿sí? Del apóstol Pablo, pero en ese entonces era Saulo de Tarso. Después de que vemos esa conversión, prácticamente del capítulo 12 al capítulo 28, vamos a ver que se trata de las travesías y de todo lo que es el apóstol Pablo cumpliendo lo que llamamos la gran comisión. ¿Sí? Ir y hacer discípulos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y gracias a eso estamos tú y yo aquí. Gracias a eso, a que Dios cumplió el propósito de el apóstol Pablo. Pero vamos a ver lo que le costó al apóstol Pablo cumplir ese propósito. Y vamos a ver que aún durante todo ese tiempo, el gozo del Señor estaba con él en cualquier circunstancia que estuviera. Sí. Ahora, también podemos dividirlo, el libro de Hechos, para poner una estructura en nuestra mente, en lugares geográficos. Si nosotros vemos, primeramente vamos a ver que
capítulo 1 al capítulo 7, estamos hablando que todo sucede en Jerusalén, ¿sí? En Jerusalén. Pero después viene una persecución, vamos a ver después que viene la persecución, sí, es del 1 al 7, del 1 al 7, vemos que todo se desarrolla prácticamente en Jerusalén. Por eso vemos que el apóstol Pedro, pues, es el más relevante, ¿sí? Después vemos que empieza a salir el evangelio hacia Judea y Samaria. Judea y Samaria. Yo quiero que vean aquí, tenemos en la página 181, ¿sí? Empiezan los mapas y ahí ustedes van a ver en los mapas, aquí tenemos los mapas, ¿verdad? Vemos el mar Mediterráneo, acá está el mar Negro y podemos ir viendo cómo se va desarrollando y va saliendo el evangelio, ¿sí? Y entonces decimos que Judea y Samaria vemos que es del capítulo 8 al capítulo 10, ¿sí? Del capítulo 8 al capítulo 10 es Judea y Samaria. Y lo estamos viendo, qué orden. Dios es un Dios de orden. Y cuando nos dice, empieza primero por ti y por tu casa, porque están hablando de Judea, ¿verdad? De Jerusalén, la capital de Judea. Y después se extiende a Samaria, ¿sí? Y luego se extiende hasta lo último de la tierra. Entonces, vamos a ver, eso es una división que podemos hacerla también para que podamos entender mejor, es una división geográfica. Ahora, a nivel espiritual, tenemos una división en 5 fases. No nos vamos a meter mucho en eso porque lo vamos a estar desmenuzando y viendo. Pero esto que sucedió geográficamente, iniciando con Pedro en Jerusalén y siguiendo con el apóstol Pablo hasta lo último de la tierra, también hay unas claves muy importantes que nos da el libro de Hechos y que con la frase que dice, y seguía la iglesia creciendo y multiplicándose. Y son pequeñas claves que a través del libro de Hechos nos van a dar un parámetro. ¿Qué era lo que pasaba? Que esta iglesia explotó y que el gran imperio fue invadido por este nuevo imperio celestial, ¿sí? Porque Jesús había dicho, el reino de los cielos os ha llegado. Y eso es lo que ahorita estamos haciendo, estableciendo el reino en medio del caos, en medio de la violencia, en medio de la confusión, en medio de la duda. Aquí es donde estamos estableciendo el reino. Y esos 5 fases, dice la palabra de Dios, que si, en Juan inclusive dice, si yo me pusiera a escribir todas las cosas que Jesús hizo, todos los libros que se escribieran no cabrían en el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ha sido muy específico, así como es muy específico para escoger quién va a redactar la palabra de Dios, también es muy, muy específico en las cosas que van a ser puestas dentro de la palabra de Dios. Porque tú dime, te acabo de leer, de explicar la carta a Filemón, es una cartita chiquita, muy personal, que el apóstol Pablo escribe, pero ahí está. Dios le escogió a través del Espíritu Santo para que estuviera en la Biblia, ¿sí? Así también Lucas escoge, por medio del Espíritu Santo, escoge exactamente las cosas que tienen que ir puestas
en la Biblia para que este movimiento se dé, esta explosión hacia toda la humanidad y por la cual, por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, estamos tú y yo aquí, sentadas, disfrutando de este tiempo con el Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Y yo quiero decirles también una cosa que es muy importante que tomemos en cuenta. Lucas era muy específico, como les digo, y muy imparcial, porque vamos a ver, muchas veces tenemos la idea, y lo vamos a ir viendo a través del libro de Hechos, que había tensión entre Pedro y Pablo, porque normalmente decimos Pedro en Jerusalén, ¿verdad? ¿A quién era? Era a quien les hablaba, a los judíos. Y Pablo a todo el resto, vimos ya la iglesia, la primera iglesia que no era de judíos, Antioquía, que fue la que Pablo fundó, y tenemos esta división. Pedro a los judíos les predicaba, Pablo a los gentiles les predicaba, ¿sí? Pero Lucas es muy, muy claro en decir, sí, todos tenían sus cosas, igual que tú, igual que yo, ¿sí? Y tal vez tú y yo no vamos a estar de acuerdo en el 100% de todo. Nunca vamos a estar de acuerdo porque somos humanos. Y por eso vemos que aún los 4 evangelios que se escribieron, los 4 evangelios que son lineales, es decir, todos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, todos son al mismo tiempo y vemos sus diferencias. Todos concuerdan y todos tienen lo mismo, pero lo manifiestan de diferente manera. Igualmente, Pedro y Pablo, y hubo sus diferencias y nos las pone también aquí Dios en su palabra para que entendamos que aún en las diferencias tenemos un mismo propósito, una misma visión, un mismo Dios y una misma misión, que es llevar el nombre de Jesús, la salvación al mundo, porque tenemos paz con Dios cuando a través de Jesús nos reconciliamos con Él. Entonces, fíjense, Lucas, aquí no dice que Lucas hiciera milagros o que hiciera esto. Él era un escritor. Muchas de ustedes les encanta escribir cosas y poner cosas, ¿sí? La otra vez vino estaba el señor que recoge la basura, ¿verdad? Y se me olvidó y oí la campanita como antes y salgo corriendo y ya estaba ya el camión y quiero correr y me dice el señor, señora, no corra, yo voy por él. Y luego se acerca y me dice, ay, no tiene tantito hielito porque traigo ahí una coca, pero está muy caliente. Pues eso es lo que tienes que hacer. Dios te está poniendo eso. No tienes que ir allá a los hospitales. A mí no me dejan ir porque, pues, razones obvias, ¿verdad? Pero digo, ok, entonces, ¿qué haces? Pues le llené una cubeta de hielo y encontré hay un pastelito, una cuestión ahí que tenía, ¿verdad? Y entonces voy y se la llevo y digo, que Dios lo bendiga, gracias por el trabajo que ustedes están haciendo, yo oro por usted y lo cubro con la palabra de verdad, con la sangre de Jesús, para que usted no se enferme ni su familia se enferme. Y eso es todo lo que tienes que hacer, lo que venga a tu mano, lo que Dios te ponga, ¿sí? Y Lucas, aquí vemos, era un gran escritor. Y gracias a que era un gran escritor y Dios lo usó en ese sentido, porque nunca dice Lucas que él andaba haciendo los milagros y esto y lo, no, él transcribiendo, y gracias a eso tenemos el maravilloso evangelio de Lucas, que es un evangelio poderoso, y gracias a él tenemos el maravilloso puente que nos une de Hechos de los apóstoles. Y hay un tercer, estamos hablando de dos protagonistas, ¿sí? Estamos hablando de Pedro
y de Pablo, pero hay un tercer protagonista que nos lo vamos a encontrar durante todo Hechos y que ahorita está con nosotros. Es el protagonista más importante, porque gracias a eso tenemos el poder que Jesús nos dejó aquí para hacer mayores cosas en lo que Dios te ha escogido, así como escogió un médico escéptico y analítico para hablar de los milagros que los demás estaban haciendo. Así que gracias, Padre, porque tú nos usas como somos, porque tú tomas nuestra vida y no quieres, sí hay una transformación de adentro hacia afuera, pero esa transformación no es que dejemos de ser quienes somos, al contrario, como somos, Dios nos usa. ¿Sí? Dios dice, ahora, antes era siervo inútil, ahora soy un siervo útil del Señor. Así que acuérdate de eso. Y va a ser un viaje histórico y un viaje tan impresionante. Quiero que sepas, tú puedes poner ahí para que dice leer Hechos y te va a poner en la Biblia, ¿verdad? Que te lo va a leer. Son 2 horas y media de lectura, pero es toda una historia, es toda una saga, es todo una cosa impresionante, de verdad. Pueden sacar 10 películas de todo lo que está hablando allí en Hechos, ¿sí? Así que vamos a empaparnos de esto, vamos a entender cómo Dios nos usa a cada quien y nos da un propósito, porque aún siendo médico Lucas, él lo único que hacía era atender al apóstol Pablo, pero gracias a eso, él pudo escribir 2 de los libros más extensos del Nuevo Testamento. De hecho, es lo más extenso que hay de un solo autor. Así que gracias, Padre. En cuanto a páginas y eso, sabemos que el apóstol Pablo, pues obviamente fue muy prolífico y Dios lo usó allí, cuando estaba preso, para que él escribiera. ¿Y a quién le dictaba? A Lucas, al médico, ¿sí? Bueno, pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre qué tenemos nosotros que hacer, cómo va a usar esto que nosotros sabemos hacer. Me escribieron ya se los puse ahí en el chat, una tan bonita, una cartita así, y yo digo, yo quiero estudiar caligrafía porque me encantan cómo se escriben las palabras, las letras, ver tu nombre así en una letra tan bonita, ¿sí? Cómo Dios nos usa para dar ese aliento, para dar ese transmitir quién es Dios y ese amor de Jesús por nosotros, por la humanidad. Somos embajadores de paz ahorita en este caos, ahorita en todo esto, que todo lo que salga de nuestra boca sean palabras de paz, porque dice la palabra, bienaventurados los que llevan las buenas nuevas de paz. Paz con Dios primeramente y paz con los demás. Vamos a orar y a sellar esta palabra en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, por el privilegio de que nos has trasladado del mundo de las tinieblas, donde todo está oscuro, donde no vemos nada, Señor, al mundo de la luz. Porque gracias, Señor, que tenemos la libertad en nuestra nación, en nuestro país, para abrir tu palabra, para alabarte, para poder bendecir tu nombre y decir tu nombre, Señor, en donde quiera, porque tenemos que llenar los aires de tu palabra, de tu amor, de tu mensaje, Señor, poderoso, con cada pequeño acto que tú haces, Señor, y que tú nos usas para
para nosotros poder transmitir esto. Gracias, Señor, porque nos has dado este corazón sensible. Gracias porque podemos alabar y bendecir tu nombre en todo momento. En el nombre poderoso de Jesús, danos esa visión, que podamos escribirla en tablas, como le dijiste a Habacuc, levantarnos de donde estamos y correr, porque el mundo lo necesita, Señor. El mundo nos necesita y es a través de nosotros que llevaremos la paz y la luz en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, voy a parar la grabación, hermosas.